Hello, my children. Good morning. Welcome to your English class again. I hope you had a good week. Hola, mis niños. Buenos días. Bienvenidos a su clase de inglés nuevamente. Espero hayan tenido una buena semana. Y pues demos inicio a nuestra clase. Okay, now we are going to learn a new vocabulary. Ahora vamos a aprender un nuevo vocabulario. Animal survival, supervivencia animal. Listen and repeat. Eagle, Eagle, eagle. Rhino, rhino, rhino. Hedgehog, hedgehog, hedgehog. Orangutan, orangutan, orangutan. Flamingo, flamingo, flamingo. Seal, seal, seal. Jaguar, jaguar, jaguar. Goose, goose, goose. Kangaroo, kangaroo, kangaroo. Koala, koala. koala. Muy bien. Okay, now we are going to see how to use the verb have got. Ahora vamos a ver cómo utilizar el verbo have got. Recordemos que el significado de este verbo es tener. Vamos a ver cómo se conjuga con los diferentes pronombres. Entonces, una manera muy sencilla de memorizarlo es esta. Vamos a ir aquí a la parte central a estos pronombres que están en rosado. He, él, she, ella, and it, esto. Recordemos que it también lo utilizamos para hablar de animales. Estos tres pronombres, al conjugarlos, quedan de esta manera. Has got. Entonces vamos a ver cómo quedaría la forma abreviada, que es la que vamos a utilizar. Quedaría así. He's got. Él tiene. She's got. Ella tiene. And it's got. Esto tiene. Ahora vamos a recordar que el resto de pronombres los vamos a conjugar de la siguiente manera. Have got. Entonces, de la forma abreviada quedaría así. I've got, yo tengo. You've got, tú tienes. We've got, nosotros tenemos. And they've got, ellos tienen. Ahora vamos a ver la forma negativa de este verbo. Entonces, la forma negativa del have got es have not got. Y su forma abreviada sería haven't got. Significa no tener. Y se conjuga con los mismos pronombres, con I, con you, con we and they. La forma negativa del has got es has not got. Y su forma abreviada sería hasn't got. Se conjuga con los mismos pronombres, con he, con she y con it. Vamos a ver ahora cómo iría este verbo dentro de una oración afirmativa, the affirmative sentence. Entonces, lo primero que debemos tener es un sujeto, alguien de quien vamos a hablar. Luego el verbo have got y luego el complemento. Veamos cómo queda nuestra oración. Nuestro personaje o nuestro sujeto en esta ocasión es a fish, un pez. Y dice, a fish has got fins. Un pez tiene aletas. ¿Por qué utilicé el has got? Bueno, recordemos que si vamos a cambiar esta palabrita fish, si lo fuéramos a reemplazar por un pronombre, ¿cuál utilizaríamos? It, ¿verdad? Que es el que nos sirve para cosas y animales. Y ese pronombre it se conjuga de esa manera. Has got. Entonces, por eso lo utilizamos en esta oración. Vamos a ver cómo quedaría una oración negativa, the negative sentence. Entonces, de nuevo, tenemos nuestro sujeto, ahora tenemos la forma negativa del verbo, entonces sería haven't o hasn't, y luego el complemento. Entonces, veamos cómo queda. Dice, a fish hasn't got feathers. Un pez no tiene plumas. Ahora vamos a hacer una oración interrogativa, interrogative sentence. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que aquí vamos a cambiar el orden de las palabras. Ahora, para hacer la pregunta, el verbo have o has va a ir de primeras, va a ir encabezando esa oración. Luego, seguidito, voy a poner el sujeto.
Luego voy a colocar la expresión got y luego el complemento. Eso sí, no se nos puede olvidar al final el signo de interrogación. Entonces veamos cómo nos quedaría. Has a fish got fins? ¿Tiene un pez aletas? Muy bien. Entonces, como vemos, lo primero que pusimos fue el verbo. Ahora, the short answer, respuestas cortas. Recordemos que nuestra respuesta corta debe llevar solamente 3 cositas. La primera, decir yes o decir no. La segunda, el sujeto de quien estamos hablando. Y la tercera, el verbo. Entonces veamos, si tu oración o tu respuesta es afirmativa, debes llevar has o have. Y si tu respuesta es negativa, debes llevar hasn't o haven't. Entonces veamos el ejemplo. Aquí dice, yes, it has. ¿Sí? Este tiene. Oh, no, it hasn't. No, este no tiene. Entonces, como pueden ver, aquí el sujeto lo cambié por el pronombre, le coloqué it, porque estamos hablando del pez, a fish. Muy bien. Ok, let's learn how to use verb can. Ahora vamos a aprender a utilizar el verbo can. Entonces recordemos que el verbo can significa poder. We use verb can to talk about our abilities. Recordemos que nosotros utilizamos el verbo can para hablar acerca de nuestras habilidades, acerca de las cosas que nosotros podemos hacer. ¿Cómo lo vamos a usar? Entonces miremos. Affirmative sentence, oraciones afirmativas. ¿Qué lleva una oración afirmativa? Entonces va un sujeto, luego viene el verbo can y luego viene un complemento. Entonces veamos cómo nos queda. El sujeto, nuestro sujeto para el día de hoy es the frog, la rana. Entonces mira lo que dice. The frog can jump. La rana puede saltar. Como pueden observar, nuestro sujeto, la rana, luego el verbo can, que significa poder, y luego el complemento, en este caso es una habilidad, jump, saltar. Ahora vamos a ver cómo haríamos una oración negativa, the negative sentence. Entonces lleva también un sujeto, ahora lleva el verbo can y debemos colocarle la palabrita not para negarlo, para que nos quede ese verbo can de forma negativa. Y luego el complemento. Miren cómo nos queda. The frog can't fly. Entonces, si ustedes observan, dijimos la rana no puede volar. Tenemos de nuevo nuestro personaje, el verbo can con la palabrita not, pero aquí lo hicimos de forma comprimida. De una vez lo pegamos, entonces pusimos el apóstrofe, quitamos la O, pusimos la T, entonces nos quedó can't, que significa no puede. Can't fly, no puede volar. Entonces, ahora vamos a ver cómo nos quedaría una oración interrogativa. Entonces, dice, lleva primero el verbo can, o sea, ahora vamos a cambiar de lugar. Va primero el verbo can para hacer la pregunta, luego el sujeto, luego el complemento. Miren cómo quedaría. Can the frog jump? Entonces nos están preguntando, ¿puede la rana saltar? No olvidemos eso. Siempre es importante que recordemos que cuando vamos a hacer una oración interrogativa, vamos a cambiar de lugar el sujeto y el verbo que estamos utilizando. Entonces, como ven, can quedaría al inicio de la pregunta. Ahora, the short answer. Vamos a ver las respuestas cortas. Recuerden que las respuestas cortas siempre llevan solamente 3 cositas. La primera, decir yes o no. La segunda, nuestro sujeto, de quién estamos hablando. Y la tercera, la palabrita o el verbo can, si es afirmativa, o can't, si es negativa. Entonces, miremos el ejemplo. Como estamos hablando de the frog, de la rana, recuerden que si fuéramos a reemplazar esa palabrita de frog por un pronombre, colocaríamos el pronombre it, porque es el que nos sirve para hablar de los animales. Entonces, miren cómo quedaría la respuesta. Yes, it can. ¿Sí? Ella puede. O no, it can't. No, ella no puede. Muy bien, chicos. Okay, now we are going to learn a new song.
and they have hearts. It has a star. It has a star. I have a heart, and you have a heart. We have hearts and they have stars. We have hearts and they have stars. I have a heart, and you have a heart. We have hearts. Okay, now open your book, page 17. Abre tu libro en la página 17. Veamos, dice choose and complete. Elige y completa. Aquí tenemos food chain, una cadena alimenticia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos dan 4 componentes en nuestra cadena alimenticia. Están dibujados en el orden correcto. Debemos completar con estas palabritas que se encuentran aquí arriba nuestra cadena alimenticia. Entonces dice así. El primer componente es the sun, el segundo grass, el tercero deer y el cuarto wolves. Entonces vamos a mirar, dice the sun gives energy to plants. El sol le da energía a las plantas. En el número 2 tenemos grass. Entonces vamos a escribirlo aquí en el número 2. Y dice, the grass uses this energy to make its own food. Dice que las plantas toman esa energía para elaborar su propio alimento. Entonces, como vemos aquí, el tercer componente es deer, los ciervos. Entonces dice, the deer eat the grass. Los ciervos comen pasto. Y el cuarto componente de nuestra cadena es wolves. Entonces dice, wolves prey on the deer. Los lobos atacan a los ciervos. En la parte inferior tenemos otra cadena alimenticia, pero no aparece en nuestro libro digital. Entonces voy a decirles más o menos cómo debe quedar. Si nosotros observamos, las palabritas están en el siguiente orden. La primera que encontramos es lizards, que son lagartijas. La segunda palabrita es trees, que significa árboles. La tercera es snakes, serpientes. Y la 4, worms, gusanos. ¿Qué vamos a hacer? Pues de nuevo nuestra cadena alimenticia está ordenada. Entonces vamos a ir escribiendo las palabritas en el orden correcto. Ahora, en la parte inferior aparece otro ejercicio. Nuestro ejercicio nos dice, look at the food chains again. Vamos a ver, a mirar de nuevo nuestra cadena alimenticia y luego dice, write true or false. Vas a escribir si es falso o si es verdadero la oración que se encuentra aquí. Entonces la vas a leer, vas a tomarte tu tiempo, puedes pausar el video. Cuando las contestes todas, puedes volver a poner el video y comprobar si las respuestas quedaron correctas. Entonces, estas son las respuestas. Muy bien. Ahora vamos a realizar la página 18. Open your book, page 18. En nuestra página 18 nos dice Read and Match. ¿Qué vamos a hacer? Aquí hay unas oraciones. En la parte izquierda tenemos 10 oraciones y aquí tenemos 10 animalitos. Cada una de estas descripciones le corresponde a uno de esos animalitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir el número de la oración en la casillita del animalito. Veamos esta. Dice, it's a bird with very long legs. Dice que es un ave con piernas muy largas. Si ya sabes cuál es, entonces coloca el número 2 frente al animalito que corresponde a esa descripción. Y así vas a ir haciéndolo con todos. Entonces, pausa de nuevo el video mientras lo haces y la respuesta debió quedar así. Muy bien. Ahora dice, read and circle. Aquí nos van a dar una descripción de lo que cada animalito puede o no puede hacer. Entonces, según esa descripción, tú vas a encerrar de estos 3 el animalito que corresponda a esa descripción. Veamos.
Dice, it can't climb trees. Este no puede trepar árboles. ¿Cuál de estos no lo puede hacer? Muy bien, goose. Entonces, así lo voy a hacer con cada una de las oraciones. Pausa de nuevo el video y la respuesta debió quedarte de esta manera. Muy bien, chicos, entonces eso fue todo por esta semana. Well, we finished. Remember that I love you and I miss you very much. That song we can all be together in our school. Bien, hemos finalizado. Recuerden que los quiero y los extraño muchísimo y que espero que pronto podamos estar todos juntos en nuestro colegio.